el doctor Willy Ramírez Chávarri. Él es magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctor Ramírez? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo. No, qué ocurrencia. En principio, como le había dicho incluso fuera de cámaras, una impresión suya sobre lo que significa las PASO. Están de moda estos asuntos de los procesos electorales de cara a lo que puede ser el 2026, las reglas de juego para elegir al presidente, a los congresistas, etcétera, etcétera. Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se supone es lo que tiene que hacerse porque ya está en la ley y todo lo demás tiene que ponerse en práctica, pero no me dejará mentir usted. Hay grupos políticos que han expresado su oposición al tema y quieren patearla, como ya ha ocurrido anteriormente. ¿Qué opina del tema de las PASO? A ver, uno, quien da las leyes en el Estado peruano es el Poder Legislativo, precisamente, que es el Congreso de la República. El Jurado Nacional de Elecciones no dicta leyes, no da leyes. Y la ley que está vigente es la que establece las elecciones primarias. Las PASO son en Argentina, ¿no? Los entendidos dicen que es una copia fiel, lo cual no es tan cierto. La ley establece que se deben realizar elecciones primarias y así está establecido. Entonces, si el Parlamento considera... ¿Desde cuándo está establecido? Desde la Ley Orgánica de Elecciones. ¿En qué año estamos hablando? Bueno, no recuerdo el año exactamente, pero así está en la norma. Ahora, por el tema de la pandemia, y esto fue para el año 2021 y 2022, que fueron las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales, se dictó una ley especial que por única vez se exceptuaba las elecciones primarias y se les encargaba a los partidos políticos o a las organizaciones políticas que realicen elecciones internas. Pero lo que sucede en nuestro Estado peruano, lamentablemente, es que la excepción termina convirtiéndose en regla. Y lo que se pretende ahora es hacer lo mismo que el 2021. Que las internas ya se queden como permanentes, cuando fueron dadas excepcionalmente por la pandemia, por la COVID 2019. En 2020 creo. Arranca la... No, pero el nombre del virus era, creo que COVID-19. Claro. Bien, entonces, insisto, si el Parlamento considera que eso se debe modificar, ellos son los responsables de hacer eso. Al Jurado Nacional de Elecciones, que es un ente técnico especializado en temas electorales, se le ha hecho la consulta, nos hemos reunido conjuntamente con nuestro gabinete de asesores, hemos debatido el tema y hemos dado también una respuesta técnica. En pocas palabras, ¿cuál es la respuesta? No estamos de acuerdo con esa modificación. ¿Por qué? Porque, insisto, sería hacer de la excepción la regla, el tema de las internas. Ahora, ¿qué son las elecciones primarias? Antes de llegar a eso, o sea, hacemos mal cuando hablamos de las PASO, no son las PASO. No, las PASO son en la realidad argentina, ¿ya? Porque son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso es PASO. Aquí en el Perú no es. Son elecciones primarias. No son abiertas. Bueno, ahí habría que revisar la ley. ¿Pero qué dice la ley, pues? Ya, bueno, en otra entrevista vengo y hablamos... correcto, no recuerda. In extenso sobre ese tema puntual. ¿Ya? Porque no a mí se me dijo son que abiertas veníamos... o cerradas. Abiertas. Son abiertas. Ya. Primarias, abiertas, pero no se llaman PASO, pues, PASO. Son elecciones primarias. Abiertas. Y con las modificaciones que se le quieren hacer, quieren que se continúe llamando primarias sin ser primarias. Ya, entonces ya se perdería pues el sentido de la norma o el espíritu de la norma. ¿Por qué? Porque va a ver esto, si yo le saco el asa, bueno, ya no sería taza, pues no. Bueno, sería vaso de pronto. Entonces, hay que pensar
en qué es lo que queremos como Estado peruano. Que las excepciones terminen siendo reglas siempre o que verdaderamente apostemos por una democracia consolidada. Porque lo que pretende las elecciones primarias es que todos vayamos a votar en un primer filtro. ¿Para qué? Para que después sepamos quiénes van a ser los candidatos para presidente, vicepresidentes, para congresistas y para parlamentarios andinos. Eso sería lo ideal. Claro, en un verdadero ejercicio de la democracia. Estamos hablando de elecciones primarias. Primarias. Donde todos, dice usted, iríamos a votar. O sea, abiertas. Todos. Y no que una o más personas terminen designando mediante la dedocracia quién es o no es el candidato que postula. Claro. O que se simule la figura de una lista única, bueno, en donde ya sabemos quién gana si es lista única. Ojo, han existido casos en las internas en donde se presenta una sola lista y quien gana es el voto nulo y blanco, pero como es única lista, esa es la que se presenta. Entonces, no nos engañemos más. Esto lo que persigue es que en un verdadero ejercicio democrático nosotros elijamos a quienes van a ser nuestros candidatos primero y luego cuando vayamos a votar sepamos quiénes son esos candidatos. O sea, es una suerte de un primer filtro. Esas elecciones primarias serían simultáneas también. Claro, exacto. Sí. Pero ojo, no se llaman paso ya, como... De acuerdo, no hay problema. Pero hasta ahora no se ha llevado a la práctica. Ah, no. Está en la ley. Y la han estado pateando. Pero por el tema de la pandemia se ha ido postergando y ahora... Y parece que va a ocurrir lo mismo, porque yo estoy escuchando pues a distintos sectores representativos del Congreso. Vean, yo soy muy respetuoso de las instituciones. Si el Congreso decide tal cosa, ¿quién soy yo para oponerme? Pero eso es responsabilidad, una vez más, del primer poder del Estado. Muy bien, ¿qué le parece lo de el retorno de la bicameralidad? Ya fue aprobado en una primera instancia, el próximo año se supone que debe otra vez votarse, se requerirán 87 votos. Desde mi particular punto de vista, y ojo, en todas las entrevistas que doy, son a título personal y no comprometen en absoluto a los demás miembros del Pleno y menos a la institución que es el Jurado Nacional de Elecciones. Desde mi particular punto de vista, saludo esto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir contar con una Cámara reflexiva. Pero eso sí, hay que tener bastante cuidado con cuál va a ser el perfil de los senadores. ¿Por qué? Porque si sería más de lo mismo, entonces la cura resultaría peor que la enfermedad. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y ya el Tribunal Constitucional se acaba de pronunciar por cuanto dice que la no reelección de los congresistas es constitucional. Entonces, no hay reelección de congresistas. Y si se interpreta la norma, dice no reelección de congresistas. Y si la norma después va a decir el Congreso está conformado por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, el congresista sería pues parte o de una o de otra Cámara, ¿no? Entonces ya entraríamos ya en el tema del debate, la discusión, que bueno, espero que esto se ratifique en una segunda legislatura con el número, con el número de votos correspondientes. Mínimo 87. Por el bien de la democracia en nuestro país. Ahora, usted dice por el bien de la democracia, está de acuerdo que haya bicameralidad. Sin embargo, hay quienes dicen no, pero el 2018, la gente se pronunció, la mayoría se pronunciaron en contra de la bicameralidad. ¿Qué diría usted a eso? Bueno, eso ya entra pues en el plano doctrinario, diría yo, en que es válido que esto nuevamente pase por un referéndum o
realmente nuestro Congreso de la República tiene la facultad suficiente como para enmendar a nuestra Constitución. Se lo pregunto porque usted es demócrata, quien habla también, los televidentes, etcétera, y se supone que el soberano es el pueblo. Entonces ellos se pronunciaron, el país se pronunció en el 2018 y ahora un Congreso deslegitimado, como se suele decir, pretende imponer la bicameralidad que usted aplaude. Bueno, vea, hay una democracia directa y hay una democracia representativa. Lo que está establecido en nuestra Constitución es la democracia representativa. Y nos guste o no, esas personas son las que nos representan. Sí. Bien o mal, pero nos representan. Ahora, la otra instancia es mediante referéndum. Pero ya sabemos cuáles son los requisitos para que una enmienda constitucional sea sometida a referéndum. ¿Cuál sería la ruta para usted entonces? Ya, esto es un número determinado de firmas que se envía al Congreso de la República, o en el caso de que una enmienda constitucional no se apruebe con la mayoría calificada, sino con la mayoría simple, y va a una consulta, en este caso el referéndum, ¿no? Muy bien. El 30 de octubre usted escribió un interesante artículo en el diario Expreso que tituló Impedimento del ejercicio de la función pública en cargos de confianza. Ya hablaba, si no usted me corrige, de cómo la Constitución, digamos en el marco de sus modificaciones que a veces se hace a nivel del Parlamento Nacional, ha determinado que no se puede ejercer la función pública en cargos de confianza si se tiene una sentencia en primera instancia. Exacto. ¿Es así? Ojo, es por elección popular también, ¿ah? O sea, no se puede postular a un cargo por elección popular, que eso también lo hablé antes, en su oportunidad. Bueno, es más grave entonces claro, el tema. Y hoy, no, y esto fue creo en el último número del mes de octubre, y esto es ya por designación, ¿no? O sea, no se puede designar tampoco. Esto es una suerte de medida de cautela, es una medida cautelar, ojo. Hay otros que han ido más allá, ya que usted menciona el tema de las elecciones. Hay quienes dicen, no, aquel que es investigado no puede ser candidato. Ah, no, eso es otra cosa ya. Vean, esto es una medida de cautela, medida cautelar que le llamamos, ¿no? Donde provisionalmente se le dice, un momento, usted está condenado. Ok, es en primera instancia, sí. Pero mientras no se aclare el tema, ¿por qué? Porque usted puede ser que se ratifique, ¿no? O que se le absuelva. Pero por esta vez, absténgase, por favor, de postular o de ser designado. Hasta que se resuelva, hasta que se dilucide, hasta que se aclare el tema. Eso es. Una medida de cautela en pro de ¿qué? Del bien común. Así es. ¿Por qué? Porque ¿quién resultaría perjudicado al final? El pueblo, como acaba de mencionar, ¿no? ¿Por qué? Porque los gobernados no nos merecemos tener gente así. Como usted lo cuenta, no es una imposición, sino un favor. Bueno, si se ve desde el otro lado de la vereda, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo de lado a una persona para proteger a millones de personas. Porque alguien diría, ¿y cómo queda su presunción de inocencia? No, ojo, no se discute la presunción de inocencia acá. Es una medida cautelar. Mientras que se resuelva, absténgase de postular. No esté en discusión si es inocente o es culpable, pero es provisionalmente. Claro, pero a partir de que no puedo postular o me piden que por favor no postule, es porque presumiblemente puedo resultar condenado. No. Es hasta que se aclare, hasta que se dilucide. Por eso es una medida cautelar. Es algo transitorio hasta que o se confirme la condena, en donde ya no puede más, o en donde se aclare el tema y resulte absuelto y vuelve a postular con la más absoluta libertad. Muy bien, me están pidiendo una brevísima pausa y regresamos en unos momentos para continuar conversando con Willy Ramírez, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Regresamos.
nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo, esto es Nativa Televisión, Nativa nos conecta, estamos conversando con Willy Ramírez, miembro magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, y estábamos tocando lo relacionado a su artículo del 30 de octubre en relación con la función pública y los cargos de confianza en relación con impedimentos que tendrían. Digamos, en uno de los párrafos, Willy, usted dice, el cuerpo doctrinal aún no ha llegado a un consenso sobre la constitucionalidad del artículo insertado, que es el motivo de esta última conversación. Mientras que algunos juristas defienden la norma como una medida necesaria para garantizar una administración pública íntegra. Otros critican su posible carácter punitivo anticipado y su potencial para violar principios constitucionales. Eso me parece maravilloso. Totalmente de acuerdo, pero si se ve por el lado del bien común, ¿no?, que es lo que le interesa a cualquier gobernante, ¿no?, es que hay que proteger a las mayorías, ¿no? Entonces, si hay una persona que ya fue sentenciada en primera instancia y pretende ser autoridad, ojo, es en primera instancia, lo que la enmienda constitucional ha hecho es dar una medida cautelar y decir, mientras no se resuelva esto, usted no puede asumir. Insisto, es transitoria. Y si esa resolución se demora 2, 3, 4, y hasta llega el otro periodo y todavía no se ha resuelto. Ojo, eso es responsabilidad también del Estado. El Estado siempre peca por acción y por omisión, ¿eh? ¿Ya? Entonces, esa persona está también en su derecho de reclamarle al Estado por la lentitud en la administración de justicia, como ya se han dado casos. Hay algunos procesos que duran más de 20, 25 años. ¿Y qué es lo que sucede con el que está siendo procesado, investigado, etcétera? Y debe llamar también a la reflexión. Gran porcentaje de nuestra población carcelaria no tiene sentencia. Terrible. Y en su gran mayoría, dentro de ese porcentaje, hay gente inocente, porque se está haciendo uso y abuso de la prisión preventiva, claro, de la detención preliminar, etcétera. Ojo, yo no soy abogado penalista, no soy abogado litigante, pero sería bueno revisar también qué tan constitucional es eso, por ejemplo. Prisión preventiva para todo. El otro caso podría ser un señor de 70 años que se presenta a una elección y el Estado le dice, oye, hay una medida cautelar, espérate un ratito al próximo proceso electoral, pero de repente ese señor no llega a los 75 años. Igualmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero esto es, insisto, una medida... Algo tiene que hacerse frente a lo que estamos viviendo. Sí, claro. En el último párrafo creo que invoco a que se continúe el diálogo. Sí. ¿Por qué? Porque, ojo, al parecer las dos posiciones antagónicas tienen razón, ¿no? Los pro y los contra, pero es... Ya, hay que buscarle un punto medio. Claro, entonces busquemos pues el punto medio, ¿no? Muy bien, lo último, para no quitarte más tiempo, Willy.
¿Cómo aprecias la coyuntura política a partir, digamos, de la crisis que estamos viviendo? El Jurado Nacional de Elecciones se pronunció en su momento, no sé si Willy Ramírez estaba ya como integrante del Jurado Nacional de Elecciones, en relación a que sí se podían adelantar las elecciones, digamos, en un proceso, para que se dé el adelanto de elecciones en un proceso rápido, en 8 meses, más o menos, creo recordarlo. Y declaró el señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora ya ese contexto ha pasado y estamos ya mirando el 2026. Pero todavía se escuchan por ahí algunas voces que dicen, tal como va este gobierno, va a ser difícil que llegue al 2026. ¿Es posible una situación como esa, o sea, que pueda haber un adelanto de elecciones? A ver, consulta técnica, respuesta técnica. Consulta puntual, respuesta puntual. Al Jurado Nacional de Elecciones se le hace la consulta desde el Parlamento, de la Comisión de Constitución y del despacho de la congresista Yarrow, y no recuerdo de qué otra congresista más. Puntualmente, ¿eh? ¿En cuánto tiempo se puede hacer una elección general? ¿En cuánto tiempo? No cuándo. ¿En cuánto tiempo? Entonces nosotros ensayamos escenarios primero, ¿no? Con primarias y con internas. ¿Ya? Entonces la respuesta fue que lo mínimo que se podía acortar era hasta 230 días. Y esa fue la respuesta. Nunca pusimos fechas, sino días. Desde el día 1 hasta el día 230. Claro. ¿Esos cuántos meses son? Soy malo en la matemática. Ya, pues un día tiene 30 días, pues, ¿no? No, un mes tiene 30 días y 8 meses, 240 días. ¿No? ¿Ya ves? 8 meses. Entonces, y eso fue lo que el presidente del jurado también declaró en su oportunidad, porque fue un acuerdo del Pleno. Ojo, se cree que los integrantes del Pleno tenemos un jefe y no es así. Cada voto vale exactamente lo mismo. Ya. Bueno, sino que uno es el vocero, es el representante de. Aunque creo que el presidente puede ser un segundo voto dirimente. Eso es cuando hay solamente 4. Correcto. Bien, entonces, consulta técnica, respuesta técnica, ¿no? Ahora, para que se dé un adelanto de elecciones... En este contexto, sí. Y eso que me entienda, por favor, la teleaudiencia. La Constitución es clara, dice, el mandato del presidente de la República y del Congreso dura 5 años. Eso dice. O sea, si se inicia el 2021, termina el 2026. Eso es lo que dice la Constitución. Si se quiere adelantar, se tendría que modificar la Constitución y decir, por única vez, ya no durará 5, sino durará 4, o 3, pero creo que ya no dan. Eso es lo que se tendría que hacer primero. ¿Cuáles son las vías, cuáles son las rutas para una enmienda constitucional? Acabamos de ver el tema de la bicameralidad. Una legislatura con votación de mayoría calificada y una segunda legislatura con la misma. O en una primera legislatura con mayoría simple y un referéndum. Ninguna de las dos cosas se dio. Pero como siempre, es culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Guerra de Rusia con Croacia, Ucrania, culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno. Siempre se quiere culpar al árbitro. Y aquel árbitro no tiene absolutamente nada que ver porque las reglas las da la FIFA, ¿no? En este caso, el Congreso. Entonces, si no hay modificación de la Constitución que diga que se reduce o se acorta el mandato de 5 años, no hay nada. Lo segundo es que el Ejecutivo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, tiene que convocar a elecciones. Convocar a elecciones. Allí recién se echa a andar el aparato llamado sistema electoral. Y ojo,
no es cualquier convocatoria. Acordémonos, 7 de diciembre del año pasado, sale un señor totalmente fuera de sí y con una banda presidencial a decir: convoco a elecciones en el más breve plazo. Pero no era cualquier señor, era el presidente de la República. Ya, bueno. Y la primera institución que respondió, y eso es algo que no se quiere reconocer, fue el Jurado Nacional de Elecciones. Porque nosotros no íbamos a acatar tal disposición. Porque no es el mecanismo. Así es. No es la forma. Pero eso nadie lo comenta. Es más dicen que somos aliados del señor, cuando no tenemos absolutamente nada que ver en esto. Pero ahí está la cosa, pues. Recapitulando, se tiene que modificar la Constitución y el Ejecutivo tiene que convocar a elecciones para recién echar a andar el tema, que en el plazo más corto es de 230 días, sin elecciones primarias, sino con internas. Se vuelve a tocar el tema porque antes era el tema de los muertos, lamentablemente, los asesinatos, los crímenes, que son motivo de investigación todavía. Luego ha venido el fenómeno y últimamente ya se habla de la recesión, los problemas económicos, ya se empiezan a tejer algunas cosas en relación a informes periodísticos que hablan de presumibles actos de corrupción, no solamente de la presidenta, sino también del premier y de alguna otra gente del Estado. Entonces, ahí viene el tema. ¿Llegará al 2026? ¿Es posible un nuevo proceso electoral o elecciones adelantadas? Y ya usted nos lo ha explicado. Pero el contexto es complicado, es difícil. Claro. Bueno, nosotros solamente ejecutamos lo que otros deciden. El desmadre en Ecuador, claro, las reglas de juego constitucionales son otras, determinó que Lasso adelantara las elecciones. Y Noboa, que ha ganado la presidencia, va a culminar el periodo de Lasso. Sí, así son sus reglas. Así son las reglas. No, es la muerte cruzada. La muerte cruzada. Willy, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, Roberto. Ha sido el doctor Willy Ramírez Chávarri, integrante magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a la pausa. De inmediato regresamos.